Hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazote para cada uno de ustedes. Dios los continúe guardando y vamos a poner esta palabra ante su presencia para que sean abiertos los corazones, los oídos de todos sus hijos para escucharla, para ser ministrados y ser libertados y liberados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Cada día, cada momento, cada instante, Señor. Porque eres bueno con nosotros, Señor. Y tu misericordia las extiendes cada día, Señor. Esa fidelidad tuya cada noche, bendito Dios y Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en esta ministración de tu palabra, Señor. Que nos enseñe y que nos muestre, Señor, aquellas cosas que están camufladas, Señor. Aquellas cosas que están escudadas, bendito Dios, Señor. Para que nosotros podamos reconocerlas, Señor. Atraviesa todo aquello, Señor, que estorba para que tu luz llegue, Señor, a cada lugar de nuestro corazón, Señor, en esta exposición de tu palabra, Señor, en esto de la codicia, Señor, que por lo que estudiamos y lo estamos estudiando, Señor, eso vino en esa naturaleza caída, Padre Santo. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por descubrir todas estas cosas, Señor, ante nuestros ojos, ante nuestro corazón, Señor, para que nosotros presentemos esto, Señor, y nos apartemos y trabajemos en ello, Señor, hasta que quede esa área extinguida en nosotros y sea llena de tu presencia, Señor, de tu humildad, de tu amor y de tu misericordia y justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estábamos hablando sobre la codicia y decíamos que la codicia es idolatría. Eso es como un Dios en uno. También hablamos que la codicia es una pasión tan sutil que a veces se disfraza de seguridad según las circunstancias que tengamos, o también lo que se manifieste. Y vemos que la ley prohíbe al codicioso. Entonces, hermanos, también lo vimos como un anhelo, como un deseo incontrolado de aumentar o poseer bienes tanto espirituales como físicos. Entonces, hermanos, toda esta codicia, avaricia, vemos que fue identificada como algo indeseable a lo largo de la humanidad, ¿sí? Por esta causa crea un conflicto de comportamientos en los objetivos tanto personales como sociales. Entonces miramos a Habacuc 2:9, lo que nos decía Habacuc 2:9. Nos dice, hay del que codicia injusta ganancia para su causa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Entonces, vemos cómo esto es un escape a las adversidades según piensa el implicado en la codicia. También en Éxodo lo vimos como el mandamiento 10, ¿sí? Sí. El 10º mandamiento que Dios nos dice, no codiciarás. También lo estudiamos, lo vimos, que no codiciarás los bienes ajenos, ni la casa de tu prójimo, ni el siervo, ni el buey, ni el asno. Entonces, Éxodo 20:17 sí, nos dice la palabra, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. entonces, hermanos, este es un repaso
al audio anterior que habíamos, al primer audio de la codicia. Al número 1 sobre la codicia. Entonces, también miramos a Abdías 1:4. Nos dice, si te remontares como águila, y aunque entren entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahvé. Entonces esto lo vimos cuando estábamos mirando al sello de la perfección, al querubín protector, a esos deseos, esos anhelos de sentarse en el monte del testimonio al lado norte, ¿cierto? Entonces, él quería ser semejante al Altísimo en su poderío y en su soberanía, y con él arrastró en sus contrataciones la tercera parte de las estrellas que arrojaron a la tierra. Sí. Entonces, vimos también que Satanás tiene 9 principados. Y vemos que Satanás tiene su jerarquía, que es el príncipe de la potestad de los aires. Entonces vemos, según lo que estábamos el pastor explicando en los otros audios anteriores, vemos que el principado es Diana y debajo de ella está Asmodeo, que es el que comanda, que es el abuso, la borrachera, la depresión, la lujuria, los vicios, la codicia y la prostitución, etcétera, porque son mucho más. Que él afecta, o sea, estas huestes se manifiestan en legiones y en potestades y afectan la moralidad, ¿sí? Entonces se vuelve la persona inmoral y también afecta con los vicios. Sí. Entonces, hermanos, vemos todo este trabajo que hubo a través de Satanás, a través que lo hizo en Eva, en la conversación, en la influencia que él le transmitió a la codicia, a la duda en la palabra de Dios, y la fue adoctrinando en la forma que él tenía ya de su ser caído, que era la fama, ¿no? Porque él era el que buscaba la fama, la codicia de tener todas estas cosas. Y entonces vemos cómo nosotros podemos saltar el mandamiento de Dios por la codicia. Vemos como muchos han saltado y vemos que tenemos que tener cuidado porque podemos saltarnos ese mandamiento. Entonces, miramos en Jeremías 6:13, que nos dice que también es una herencia. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Sí, entonces también vemos que esto es una herencia, la iniquidad que viene de generación en generación. También vemos que el Señor nos habla por medio de los profetas que abandonen ese camino de la codicia. En Efesios también lo miramos, Efesios 5:3, dice que nosotros, siendo parte del pueblo de Dios, nos dice que esto es una inmundicia. Y en Colosenses, que también lo miramos, 3:5, nos dice que debemos hacer morir estas cosas porque esto es idolatría. Entonces la codicia también la conocemos como una idolatría. Es un Dios que se pone en el corazón de las personas. Vimos también que la codicia y sus sinónimos. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de aquellas cosas donde vemos cómo se mueve esta codicia en el ser humano. Vemos que la obra de la codicia o del codicioso lo miramos en Eclesiásticos 14:9. En la Biblia Jerusalén dice: el ojo del avaro no se satisface con su suerte, la avaricia seca el alma. Entonces una obra de la codicia es secar el alma de la persona, ¿sí? También otra obra es
tenerlos cautivos por sus intereses. Son como, dice que están cautivos y son como lobos que desgarran su presa y recurren a la violencia para aumentar sus ganancias. Y esto lo podemos ver con Acab y Jezabel con la viña de Nabot. Miremos a Primera de Reyes 21 y lo vamos a ir desmenuzando para ver cómo se manifiestan los sinónimos de la codicia. Mira, hermana, que cuando tú estás diciendo eso, me acuerdo de los gotagotas. El dueño es avaro, ¿cierto? El que tiene el dinero y lo pone a trabajar, en él está la avaricia, ¿cierto? La codicia. Y entonces él tiene su grupo de trabajadores que, así como lo que tú estabas diciendo ahora, empieza una situación como lobos rapaces, y nosotros vemos los cobradores yo me acuerdo tanto de aquella hermana que estaba en un gota a gota y que no podía pagarlo y le pegaban a la puerta y ya le querían tumbar la puerta, y yo decía, tan tremendo que es eso. La insultaban y las amenazaban de muerte. Entonces yo digo, tan tremendo esa situación. Entonces es como si el dueño de su dinero contratara, no fuera cobradores, sino sicarios, hermano. A veces yo decía, uy, no, realmente eso no son cobradores, sino sicarios que vienen es por el dinero y que hay que darles el dinero. Sí. Entonces miramos a Primera de Reyes 21 del 1 al 16. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Entonces, hermanos, estamos viendo que el rey Acab le ofrece dinero por la viña de Nabot, pero tenemos un mandamiento del Señor que les dio a ellos en Levíticos 25, del 23 al 31. Él les da un terreno cuando pasan, y entonces él les dan eso, y ese terreno, esa tierra que les da de la tierra, es heredad para ellos, heredad, sí, y claro, que la traspasan a los hijos. A los hijos, sí, claro. Entonces podíamos decir que, ¿por qué Nabot no le dio las cosas? ¿Por qué no se las soltó? No, ellos tenían un mandamiento. Pero mira, hermana, que, o sea, si este rey Acab tenía ese palacio, o sea, el territorio era largo, era grande, extenso, y él tenía una viña, o sea, un lugar, una viña que producía uvas y se hacía vino, ¿sí? Y él lo va a convertir, ese huerto, esa viña, lo va a convertir en un huerto de legumbres. Sí. Tremendo eso, ¿no? Y es porque le queda cerca a su casa, y entonces no hay más tierras sino la viña de Nabot. Sí. Entonces eso tiene que ver con ya un problema de avaricia. Sí, entonces vemos que el hecho de hablar acá con Nabot, el abuso del poder por parte, claro, del rey, sí, y su absoluto desprecio por el pacto de Dios, porque era que todo israelita tenía derecho a poseer una porción de la tierra prometida, sí, y ni siquiera un rey podía usurpar legalmente ese derecho. Entonces, ¿por qué? Porque esa venta podría quebrantar la ley de Dios que le dio a Moisés. Entonces, hermanos, vemos cómo va trabajando la codicia en toda esta situación del rey Acab. Vemos que... Mira, hermana, discúlpame, en el versículo 3, cómo dice, Nabot le responde al rey Acab, dice, guárdame, Yahvé, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, era eso de territorio que el Señor había
demandado de que se debía de heredar de los padres a los hijos Sí, y a los hijos de sus hijos. Sí, Entonces era una heredad que se debía de respetar. De mantener. Aún hermana, cuando en el jubileo también, cuando los judíos no podían pagar una situación, entonces cogían y pues colocaban a trabajar a los hijos como esclavos, por decirlo así, pero en el jubileo tenían que devolverlos. Aún en el séptimo año, cuando cumplían el séptimo año, tenían que devolver los esclavos, tenían que devolver las personas y aún les debían de dar una dote, sí, de darles algo con que irse. Entonces, aún en el jubileo sí libertaban las tierras, libertaban las personas, libertaban todo. ¿Por qué? Porque era año de jubileo. Entonces, las heredades volvían a pertenecer a las personas. Y entonces aquí vemos que por eso Nabot dice: guárdame, Yahvé, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Sí, pastor, siga, pastor. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea que hizo pataleta. Sí, sí, pastor. Aquí estamos viendo en los sinónimos de la codicia, vemos cómo la manipulación se hace. Sí, porque ahí hay una pataleta, sí. una manipulación. Por eso le decía que lo íbamos a desmenuzar, sí, claro. De ver que la codicia es el fuerte, pero hay otros integrantes. Los demonios que sí, escudan al fuerte. Eso, que distraen. Sí. ¿Sí? Entonces vemos la manipulación que hizo el rey de tirarse en la cama y aguantar hambre, por decir algo. Sigamos, pastor. Dice el 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que se quisiera le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Le cambió ya la respuesta, ¿no? Uh-huh. Era la heredad. Ahora dice: yo no te daré mi viña. Uh-huh. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ahí vemos la cobardía. Otro sinónimo de codicia es la cobardía de este rey, no entender y pasar por alto los mandamientos de Dios. Sigamos, pastor. Ay, hermana, yo me pongo a ver eso y yo veo el gota a gota tal cual. Sí. Yo veo tal cual porque el dueño de la plata, ese no le hace el frente, sino que manda a los sicarios, por decirlo así, a los cobradores. Y dice 8. Entonces ella escribió cartas a nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Ahí vemos la ambición, pastor, uh-huh. ¿Sí? Y la avidez, ¿sí? De esta mujer. Y él no le llamaba la atención ni nada si antes dejó que su anillo firmara todas estas cosas. Claro. Este edicto, por decir algo. Versículo 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y a la ley. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Sí. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Entonces ahí vemos una mentira que también es un sinónimo de codicia. Vemos también lo dominante y la mezquindad, ¿sí? Entonces, mire cómo va creciendo esto y cómo podemos mirarnos nosotros, ¿sí? Porque uno puede decir: no, nosotros no tenemos codicia, pero estamos viendo esos sinónimos, por decir, estos agentes que hay antes del fuerte. Es que, hermana, muchas veces uno
uno desea algo y uno no le hace frente a pedirlo ni nada o a comprarlo, sino que manda a otro a hacerlo. Sí. Entonces ahí está, no hace el frente, Sí. sino que tiene ese temor, tiene esa cobardía. Esa cobardía. Es muy tremendo, hermanos, porque vemos que en este caso la avaricia, la codicia es el fuerte, pero está resguardado de estos puntos que estamos mirando sobre la ambición, la avidez, la mentira, ¿sí? Todos estos guardan. Entonces, muchas veces uno no va a poder ver estas partes fuertes que puedan estar en la persona, sino que ve es lo externo, el miedo, que es la parte que tú decías cuando una persona es, o sea, manipuladora, ¿sí? ¿Cuál es la otra que tú decías? La mezquindad, la cobardía, la avidez y la ambición. Estas las que estamos sacando de Vemos la agresividad que tuvo esta mujer contra un hijo de Dios, contra un ciudadano. Estos espíritus que están escudando al fuerte, que es la codicia, que es la avaricia, para que nosotros tengamos en cuenta que siempre va a haber un escudo alrededor del fuerte y es necesario que nosotros podamos quitar estas cosas, detectarlas. De detectarlas y quitarlas para poder sacar la avaricia de nuestra vida. De confesar de que sí tenemos, porque uno lo primero que le sale es, no tengo eso. Sí. Pero si estamos viendo los sinónimos, sí tenemos de eso, porque eso fue inyectado en esa naturaleza desde Adán y Eva. Entonces, sigamos, pastor. Entonces promulgaron ayuno y se pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Sí, hermano. Entonces podemos ver así, en esa forma como lo fuimos mirando o desmenuzándolo. Entonces vemos todas estas cosas que se le movieron a ambos, ¿sí? Porque el otro, por la cobardía, la dejó a ella, ¿sí? Sabiendo que esta Jezabel... Pero es que, mira, hermana, que son una sola carne, ¿no? Sí, claro. Son una sola carne. Entonces, por decirlo, de eso también había en él, porque él consintió todo y hasta el anillo estaba allí para sellar sus cartas. Entonces es como decir, son una sola carne, allí está en él o en la persona está estas cosas. Sí, entonces vemos que acá gobernó 22 años, pastor, y fue el peor de todos los reyes. Claro. Sí, y se casó con Jezabel, que era una sacerdotisa pagana, y que ella muy pronto estableció la adoración a ese Baal allá en Israel, y lo ofició como una religión allá. Entonces vemos que había una crisis espiritual también en su pueblo, por eso es que el Señor levanta a Elías, ¿sí? Y le dice para hacer volver los corazones de los hijos al Padre, sí, pastor, y del Padre hacia el Hijo. Entonces miramos también en el versículo 19 lo que el Señor ya le dice a él, le manda a decir. Dice: entonces vino palabra de Yahvé a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido a tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Yahvé, ¿no mataste y también has despojado? Mire que le está hablando es a él. Fue Jezabel la que mandó a matar, pero está
hablándole esa a él. Dice, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Yahvé, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Entonces, él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Yahvé. Miremos el versículo 25, pastor. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu prosperidad y posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Entonces, hermanos, ahí miramos en el versículo 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces, hermanos, aquí podemos ver también ya la repercusión de todo ese mal que hizo y la justicia de Dios y no fue solamente con él, sino contra toda su generación, toda esa descendencia de él. Entonces miremos a Miqueas 2:2 con relación a esta. Codician la heredad y la roban, y codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Entonces, hermanos, como se dice, ahí sellamos con el versículo cuando dice que hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal o de la adversidad, ¿sí? Y entonces la que leímos en Habacuc nos decía que aunque hagas tu nido tan alto como el águila, y aunque lo coloques entre las estrellas, de allí serás derribado, dice Yahvé. Sí. Entonces, hermanos, vamos a tener que tener cuidado, ya que el Señor que nos ha dicho que Él descubrió esas cosas para que viéramos que la valentía de nosotros estaba cubierta por estas cosas y que teníamos que ver la verdad. Mira, ¿sí, hermana, que el propósito de estas enseñanzas que estamos hablando acerca de ese querubín grande protector que cayó y que contaminó a la simiente de Dios, contaminó al hombre, y tuvo que venir la simiente de Dios a venirnos a libertar. Me llama la atención porque, hermano, estamos próximos al derramamiento del vino nuevo, ¿sí? Y el Señor nos ha dicho, no derramaré vino nuevo en odre viejo. Y entonces Él nos habla a nosotros de que nosotros debemos de ser como Él es. O sea, y hemos hablado acerca del ministerio, acerca del llamamiento que tengamos y de la obra que hemos de realizar, pero sin embargo necesitamos también el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo. Y Él por eso dice en Juan 14:30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Este es el rema nuestro, hermanos, de que en nuestra vida no tengamos nada del maligno ni nuestro, ¿sí? Porque lo nuestro también no es nada bueno y lo del maligno tampoco. Entonces es lo que nos dice el Señor ahí en Juan 14:30, nos dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces es algo que es bien precioso, mis hermanos, que el Señor quiere y viene por una iglesia y que sean a imagen y semejanza de Él. Os tomaré a mí mismo. Pastor, también podemos ver ahí en Ezequiel, porque las escrituras son muy ricas en ejemplos, sí, para que nosotros aprendamos. Vemos ahí en Ezequiel 22
en el versículo 27 lo que el Señor nos dice. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derraman sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Entonces, como estamos viendo la obra de la codicia, entonces ahí tenemos otra parte muy clara que el Señor nos dice que son como lobos que arrebatan la presa. Entonces vemos que el alma se seca, que estas personas están cautivas en sus intereses, que son como lobos que desgarran su presa, que recurren a la violencia para aumentar sus ganancias o sus propiedades o sus intereses. Ganancias injustas. Eso. También aún. Entonces, y estos príncipes son los que están rigiendo la nación, ¿no? Sí, sí, pastor. Estos príncipes son los que rigen la nación. Entonces, como nos dice ahí, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Entonces, esto también impide el crecimiento, ¿sí? Claro. De la persona. Ahoga la palabra que queda sin fruto. Y lo podemos ver en Judas, ¿sí? El discípulo del Señor Jesús. Del Señor Jesús, ¿sí? Judas Iscariote. Sí, que él era ladrón, ¿sí? Sí. Entonces su corazón se desvió al dinero. A pesar de que estaba aprendiendo la palabra de Dios, estaba siendo enseñado en el camino, pero ahí se ahogó la palabra porque no tuvo fruto. Mira, hermana, tan tremendo porque el Señor los envía y ellos echan fuera demonios, Sí. sanan enfermos, todo ello. Sí. Y sin embargo es más el dinero, el robo, la codicia, ¿sí? Esto es muy tremendo, hermanos, porque entonces nos puede mostrar que en el pueblo de Dios, ¿sí? Hay ministros, ¿sí? Que está la codicia y por eso está la parte de esta doctrina errada, ¿sí? Herética, que es la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad tiene mucho que ver con la codicia, ¿sí? Porque no importa la condición, como dice aquí, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y es lo que dice el apóstol Pablo de las ganancias deshonestas. Deshonestas, sí. También miramos que, bueno, entonces ahoga la palabra que queda sin fruto. Y como ejemplo colocamos a Judas. También vemos que la codicia atenta contra el espíritu del creyente que tiene su esperanza en la provisión divina, ¿sí? Claro. Entonces ahí vemos a Marcos 4:19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, o sea, entran a la persona, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pasemos a Hebreos 13:5. Eso es muy tremendo, sí, hermana, porque, o sea, a Judas le pasó eso, ¿no? Sí, lo que tú estabas diciendo. Ahora que con esta recesión económica, sí, se le llama, sí, entonces vemos como no importa nada. Los afanes de este siglo, sí, y el engaño. Sí, entonces no importa que hagamos mal el trabajo, no importa que le vamos a quitar 10,000 pesos a porque este no conoce, porque este no sabe, entonces nosotros sí sabemos, entonces saquémosle 10,000 de ¿cómo es que le dicen a eso? ¿Propina? De propina. Entonces eso es codicia, eso seca el alma, eso lo pone cautivo, esas intereses. Y por eso es que se vuelve un ídolo, porque sí, más es importante es el dinero que realmente caminar en el Señor. Sí, y entonces como el Señor nos dice que somos réplicas, resulta que allí con esa codicia somos como lobos, ¿sí? Que sí, dicen que desgarran la presa, que arrebatan, sí, presa derramando sangre para destruir las almas. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, observémonos, es que nos escudriñe en este corazón el Espíritu Santo y nos vaya mostrando estas situaciones del corazón por medio de la codicia. Entonces, miramos también Hebreos 13:5. Entonces, en Hebreos 13:5 nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, leamos.
Leamos Dice la Hebreos palabra de Dios en Hebreos 13:5. 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi guardador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces, bonita esa promesa. Hermanos, mira, entonces también vemos otra obra de la codicia. Dice que caen en la tentación, en la trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas. También que hunden a los hombres en ruinas y perdición. Y ahí podemos ver también a Lázaro y el rico, ¿no? Este hombre avaro, ¿sí? Este hombre con todas esas posesiones, con esas ambiciones, con esa tacañería, con ese egoísmo, con ese orgullo, con esa deslealtad hacia el pobre, porque el Señor para eso dejó pobres, para que nosotros los bendigamos. Entonces siempre ese despojamiento y nunca se le tendió la mano. Entonces, y él comía de las migajas que caían migajas de la mesa del rico. Sí. ¿Sí? Nunca ofreció un plato, nunca dijo siéntate a la mesa ni nada de ello. ¿Sí? Miremos a Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces pues ahí se muestra la idolatría. Sí, pastor. Ahí se muestra lo que es la idolatría. La idolatría. Entonces, hermanos, miremos otro ejemplo. Hermana, discúlpame que allí en Timoteo la palabra de Dios habla sobre las riquezas y a mí me gustaría que nosotros pudiéramos tener ese cuidado porque allí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el Señor nos habla acerca de que no podemos servir a dos señores, porque se extravía uno de la fe y entonces sale sirviéndole es al Baal Mamón, que es el Dios de las riquezas. Sí, pastor. Por eso tenemos que tener cuidado y gracias a nuestro Espíritu Santo que Él nos ayuda a entender y nos trae ejemplos, ¿no? Para que nosotros los expongamos y nos miremos. Mira, hermana, que, o sea, yo quiero que me ayudes en esta parte que quiero exponer, y es de que muchas veces las personas trabajan, digámosle, los reglamentarios son 8 horas, ¿cierto? Sí, pastor. Y después no sé si todavía estén pagando horas extras y recargo nocturno y los días festivos. Cuando yo trabajaba se pagaba eso, pero pues no sé, pero entonces vemos que los horarios son muy extendidos, los horarios son muy corridos y entonces, o sea, digámosle turnos partidos y todo eso. Entonces la persona empieza una situación de cómo obtener el dinero, digámosle, pero no es para una riqueza, ¿sí? No es el dinero para una riqueza, no es el dinero sino para, aún por decirlo así, pagar una renta para poder comer. Y entonces esto se le vuelve un lazo, ¿sí? En el sentido de que tengo que comer, tengo que pagar arrendo. Y entonces, ¿dónde está Dios? Sí, ¿A qué horas se busca a Dios? Y entonces, en muchas veces, o sea, ahora estamos predicando en la Plaza de Caicedo por una obra que el Señor hizo allá, preciosa, y yo le hablaba a un señor que hace placas y ese hombre
dice, no tengo tiempo, tengo que estar aquí, tengo que estar acá y tengo que hacer esto. Y realmente, y casi la mayoría, porque allá en la plaza de Caicedo el problema era que exaltaban a ese Baal, ¿sí? Sí. ¿Te acuerdas, hermana, que la visión que el Señor mostraba? Y entonces Él dice, no puedes servir a dos señores. Entonces amarás a uno y estimarás al otro y aborrecerás. Entonces nosotros veíamos, o sea, en la visión se veía cómo todos esos comerciantes levantaban a ese Baal. Entonces el Señor nos mandó a hacer una obra en ese lugar, porque la plaza de Caicedo fue donde se levantó la ciudad de Cali, Colombia. Entonces esta ciudad se levantó en esa plaza y se fue extendiendo hacia los otros lugares. Entonces desde allí el Señor nos mandaba a hacer una obra. Y veíamos, en visión veíamos todo eso y cómo el Señor empezaba a trabajar, a cortar todas esas cuerdas que levantaban a ese Baal. Pero el punto es este: la gente está metida en su mente, como tú decías, por esta situación de la pandemia. La gente está metida en cómo conseguir el dinero. Y no es dinero para enriquecerse, sino que es dinero para la necesidad. Entonces, no es tanto, por decirlo así, como una avaricia, pero se les pone una situación fuerte donde es un afán, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces es necesario que sea derribado estos Baales en las vidas de uno, hermano, para que uno pueda, ¿sí? Como dice aquí Mateo, ¿sí? Uno pueda poderle servir al Señor tranquilamente y reposadamente. Y en esto también ha caído el creyente, mis hermanos. Desafortunadamente, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermana, gracias por darme este espaciecito. Hermano, por eso se está también probando la fe, ¿no? Claro. Lo que estábamos viendo ahora en Hebreos. En Hebreos estábamos mirando la promesa que el Señor daba. Decía en Hebreos 13, sí. 5 y 6, hermana. 13, 5 y 6 dice, sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, de ningún modo te desampararé. Eso. ¿Sí? Entonces debemos tener esa promesa, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser, ¿sí? Que de ningún modo Él nos desamparará, claro, ni nos dejará. Claro. ¿Sí? Es que, hermana, fíjese que Mateo nos dice a nosotros que miremos las aves del campo, sí, que el Señor les da, y ustedes ven, hermanos, que hay aves, pero a montones, ¿sí? Hay aves a montones y el Señor les da la comida. Y el Señor después dice, mire las flores del campo, los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan, y mire cómo se visten mejor que Salomón. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿sí? estará pues dándonos aquellas cosas que son necesarias? Pero hay algo bien especial que el Señor nos dice a nosotros: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Sí, pastor. Entonces, terminando ahí Hebreos, en el versículo 6 dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces tenemos que tener en cuenta esa promesa que el Señor nos ha dado, que de ningún modo nos desamparará ni nos dejará. ¿Sí? Entonces es como funcionando es la fe Claro. en Dios. ¿Sí?
porque dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. eso. Claro. Entonces, hermanos, tenemos que tener esas promesas a la mano. Por eso el Señor nos decía que nos agarráramos de la vara de las promesas de Él en estos tiempos tan difíciles. Entonces, empecemos a confesarlas, empecemos a escucharlas nosotros mismos y confesarlas y ir creciendo en esa fe. Bueno, hermanos, entonces sigamos con otro ejemplo, con el rey Joacim, en Jeremías 22:13. El Señor le decía a Jeremías que descendiera a la casa del rey de Judá y que hablara allí esta palabra. Entonces le dice que si él no oye estas palabras, que si el rey no oye estas palabras, esa casa será desierta y lo entregará en la mano de los que lo buscan, que era Nabucodonosor, de los caldeos. Pero miremos la palabra a ver qué era lo que pasaba con este rey Joacim. Vamos a Jeremías 22:13. Dice la palabra de Dios: ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Eso era lo que estábamos hablando, pastor, cuando extienden esos horarios y se los cortan a mitad, y entonces muchas veces no puede la persona trasladarse a su casa ni nada, sino que tiene que quedar esperando que pase 1 hora o 2 horas o media hora para lo del bus. Entonces, nosotros tenemos que... los horarios extendidos y que no le pagan, o sea, hacen un contrato de una cantidad de dinero, pero el horario es, aquí trabajamos de 9 a 9 o de 9 a 10 de la noche, y es unos horarios casi de 12 horas, sí, y es por un salario mínimo. Por eso dice que sin equidad, que es dar a cada uno claro, lo que merece, y no favorecerse en el trato a una persona perjudicando a otra, ¿no? Porque el que lo contrata se favorece, pero perjudica a la otra. Miremos el versículo 17, pastor. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Entonces, agravio es violencia. Entonces, aquí estamos viendo los sinónimos, los acompañantes de este fuerte, ¿sí? Entonces allí los estamos mirando. Sí, mira, hermana, que dice: por tanto, así ha dicho Yahvé acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo, ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asnos será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Entonces, mire, esto es como el premio que se le da a la persona codiciosa, ¿sí? Ese es el veredicto que el Señor dicta hacia una persona codiciosa, ¿sí? Dice que como un asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sí. Entonces, esto es bien tremendo. Y a Acab le dijeron: así mismo como así morirá, y así se comerán los perros, así como hiciste con Nabot. Sí, pastor. Tremendo eso también, porque por eso los exponemos, porque estamos viendo en qué termina una persona codiciosa, ¿no? Como lo leíamos allí en como el proverbio. Algo tan contrario a lo que fue el rey David, ¿no? Porque aún el rey David extendió su mesa para la descendencia de Jonatán, Mefiboset, y que era lisiado, y sin embargo lo sentó a la mesa, y que todos los días comiera en la mesa de él. Y le devolvió todos los territorios de su abuelo Saúl, se los entregó a él, y que le puso trabajadores y todo para que le produjeran y le trajeran
sus Sí, cosas. sí, sí. Entonces es algo totalmente contrario a lo que hacen estos hombres. Sí, por eso el Señor premia, ¿no? Y el Claro. Señor no se demora en su bendición. Cada uno tiene su proceso y le llega su bendición o le llega, como dice, su maldición en ese momento. Claro. Entonces miramos también a Josué. A Josué vemos a uno de la tribu vemos a Acán, que era de la tribu de Judá, cuando en la toma de Jericó, ¿no? Entonces vemos cómo fueron las indicaciones que se le dio al pueblo para que ellos trabajaran como se les dijo, ¿sí? Entonces también vimos ahí en Marcos 4:19, vimos cómo esta codicia ahoga la palabra, ¿sí? Sí. Entonces pasemos allá a Josué 6:17 y miramos lo que el Señor dice. Dice, y será la ciudad anatema a Yahvé, con todas las cosas que estén en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, ni sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahvé y entren en el tesoro de Yahvé. Entonces, hermano, vemos cómo este hombre, Acán, tocó y tomó y turbó a Israel. Vamos allá al capítulo 7 y vemos a... dice aquí, 7:1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmín, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, y que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí, y volvieron a Josué diciendo, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, hermanos, vemos que el pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Pero entonces, ¿qué fue que pasó? Porque el Señor les dio la victoria y les dijo que tomaran esas tierras. Sí. Entonces dice que el pueblo de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, el hijo de Carmí, que le dijimos ahora, de la tribu de Judá, tomó de la anatema, y la ira de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Este hombre, al ver eso, se le mostró esa codicia, esa avaricia de tener estas cosas que el Señor había dicho que no tocaran, ¿sí? Como lo dijimos, no lo toquen ni tomen para que no vaya a ser turbado Israel. Entonces vemos que este hombre se guardó eso, no dijo nada. Entonces tuvo la deslealtad, que es uno de los sinónimos de la avaricia, ¿sí? Despojar, mintió, la ambición, ¿sí? Pasemos al versículo 7 y miramos
en el versículo 7. Y Cuando- Josué dijo: Señor Yahvé, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Entonces mire el clamor que hace Josué a nuestro Padre, a nuestro Dios, y miremos el versículo 10. Y Yahvé le dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Entonces miramos esas 6 cosas que hizo Israel, como este hombre, por medio de esto que había cogido y había tocado, pecó, quebrantó el pacto del Señor, tomó del anatema, hurtó, O sea, robó, sí. sí, hurtó, mintió y lo había guardado entre sus enseres. Entonces, vamos a ver las consecuencias. Fueron 6 cosas de hombre, ¿no? 6 cosas. Y entonces, por haber hecho esto, no pudo hacer frente al enemigo. Miremos cuál fue el castigo. Vamos al versículo 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Yahvé, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los enseres un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Pero tremendo, hermano, porque él no descubrió, sino que el Señor lo descubrió para poder seguir con el pueblo. Pero mire lo que atrasa un campamento, ¿no? Sí, hermana, atrasa, pero mira, hermana, que, o sea, ahorita en este tiempo no lo podemos mirar como iglesia, que la iglesia sea un campamento y que por el pecado de una persona, ¿sí? Entonces la iglesia por eso no prospera, o por eso tal cosa o tal otra. No. Ya no va al caso ahora, sí, ¿no? Pero sí podemos ver en la persona, ¿sí?, cuando no ha cerrado puertas, o sea, cuál es el nuevo pacto y qué conlleva el nuevo pacto, ¿cierto? Porque el Señor está diciendo: han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y lo han guardado en sus enseres. O sea, entonces, ¿cómo yo quebranto el nuevo pacto que el Señor hace por medio de su sangre? Porque nosotros fuimos comprados con precio de sangre y se hizo un pacto con nosotros, y es el nuevo pacto. La palabra de Dios está escrita en nuestra mente y colocada en nuestro corazón. La tenemos, la leemos, ¿sí? Toda una cantidad. Escuchamos la palabra de Dios, pero sin embargo no cerramos puertas. Sí. Seguimos en lo nuestro. ¿Y cómo se va a poder prosperar? ¿Cómo se va a poderle hacer frente al enemigo? Y por eso es que les pasó aquí lo de cuando van a ir a tomar a Jai. ¿Sí? Entonces van a tomar a Jai y lo que salen es muertos 36 personas. O sea, los de Jai, que el Señor les entrega toda la tierra para que la posean, pero ¿cómo estaba Israel? ¿Cómo estás tú para hacerle frente a algo que necesitas reprender si tienes puertas abiertas? Sí, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermanos, porque el Señor mismo está diciendo, ¿sí? En el versículo 21 dice, pues aquí está la confesión, ¿no? Sí, está la confesión de Acán, pero entonces por eso, o sea, Josué está diciendo, ¿por qué no nos quedamos mejor allá antes de
del Jordán. Sí, ¿sí? Nos hubiéramos quedado allá al otro lado del Jordán. No, ¿qué es lo que ha pasado? Quebrantaron mi pacto. Entonces, no, pues esta situación con estos demonios y que uno los echa afuera y nada que se van. Sí. ¿Sí? Entonces, mejor hubiera estado allá, en el otro lado del Jordán. No, es que hay que cerrar puertas. Hay que hacer un trabajo para que venga, ¿sí?, la victoria, ¿sí? Porque después de que han cerrado puertas, de que han dado muerte a Cam, ¿sí? Sí. Entonces, allí en el versículo 24 miramos dice, cuál fue su castigo por esta situación. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Y eso que este lingote de oro le pertenecía al Señor. Sí, eso era. Por eso sí, él dice, pero le robaron. Sí, por eso dice, tomaron a Acán, hijo de Acera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Yahvé, este día. Y todos los de Israel los apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. O sea, mis hermanos, que esto es bien tremendo, ¿sí? Porque de la forma que nosotros podemos cerrar puertas para que podamos triunfar, porque después ellos, después de que Acán le pasó todo esto a Acán, lo que el Señor dijo, entonces ellos fueron contra Jai y vencieron. Sí, ¿sí? Entonces aquí vemos, hermano, una situación de este Acán como turba, pero más aún nosotros tenemos que mirar a ver qué está turbando, ¿sí?, nuestra vida. Sí. El desorden que nosotros estamos teniendo y que por eso no hay ni una prosperidad, no hay nada en nuestra vida, ¿sí? Las oraciones nuestras parece ser que no pasaran del techo. Y mire, hermanos, es bien tremendo porque no solamente era para Acán, sino que era también para sus hijos, sí. Y todo lo que tenían, ¿sí? Todo lo que tenían. Entonces, para que no fuera turbado todo Israel, o sea, turbaste a Israel, que Yahvé te turbe. ¿Sí? Entonces es una situación bien tremenda, mis hermanos, en la cual nosotros debemos de trabajar. Sí, hermano pastor. También podemos ver a Ananías y Zafira. Claro. ¿sí? Que ese es un ejemplo de Hechos 5. Sí, claro. Cuando sustrajo del precio de la heredad vendida. ¿sí? Sí. Y que se puso también de acuerdo con su esposa para poder llevar a cabo este fraude, esta codicia, que de ver esa cantidad de dinero, y diría, yo prometí, pero mejor quémonos con un pedazo. Pero se les olvidaba que el Espíritu Santo está con nosotros, sí. Y que Él nos descubre todas estas cosas, que Él nos está mirando. Ellos se les olvidó todo eso. No, hermana, es muy tremendo porque ellos habían acordado, todos los que estaban, los nuevos discípulos, los nuevos creyentes, estaban caminando con los apóstoles, y ellos hicieron, como decir, un pacto. Esos convinieron en vender las heredades y que se las pusieran a los pies de los apóstoles, y para que hubiera comida para todos. Sí, porque imagínense, la primera predicación 5,000, la segunda predicación 3,000, o sea 8,000 personas, sí, en las dos predicaciones. Y cómo iban a trabajar con toda esa gente que seguía al Señor y seguía a los discípulos, a los apóstoles. Entonces viene y es bien tremendo lo que entonces en Hechos 5, versículo 3, dice Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces ahí vemos
cómo en el nuevo pacto, porque este es en el nuevo pacto. Sí, pastor. claro. Entonces vemos cómo esto se reflejó en ellos, ¿sí? Y tuvieron su castigo. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces era una situación donde se había convenido. Entonces es muy importante cuando nos dice en Eclesiastés 5, nos dice que cuando nosotros hagamos un pacto, ¿sí?, con el Señor, que nosotros no nos olvidemos de tenerlo en cuenta. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acercándote más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabes qué hacen mal. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones viene el sueño, y la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no lo cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Bendito es muy Dios. Tremendo. Gracias. Otro pedacito que teníamos, y con este vamos terminando. A Juan 12, del 1 al 6, vemos a Judas, ¿no? Cuando María tomó la libra de nardo puro, que costaba mucho, tenía un precio pues muy alto. Entonces vemos cómo este varón falta al 8º mandamiento, lo violó. Y no hurtar, ¿no? Sí. ¿Cierto? El 8º mandamiento es no hurtar. Entonces, mira, hermana, que esto es muy tremendo, porque el Señor Jesús está siendo ungido para la muerte. Sí, pastor. ¿Sí? Y es muy tremendo que... Cómo interfiere, ¿no? Sí, cómo puede uno hermano, interferir. es muy tremendo. Versículo 12, capítulo 12 de Juan, sí, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Jesús dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Y vemos a este discípulo con las puertas abiertas, ¿no? Sí. Para que entrara todo lo que... Y aquí tenía una falsa humildad, porque sí, dice que es cuidado a los pobres. Claro. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es muy precioso. Sí, esto. hermano. Miremos el Salmo 10 y terminamos aquí. 10:3 dice así:
porque el malo, el codicioso, se jacta de los antojos de su alma. El codicioso maldice y desprecia a Yahvé. Entonces, hermanos, nosotros le decimos al pueblo de Dios que empiece a examinarse, que empiece a presentarse ante el Señor, que su Santo Espíritu vaya enseñándole a discernir lo que tiene en cada corazón y en cada situación de aquellas que se está viviendo y que no había sido descubierta. Como nos decía el Señor, valiente guerrero, cuando le haces frente a todo lo que quiere encubrir tu valentía, la verdad, valiente guerrero. Y hoy ha sido descubierto aquello que no te dejaba progresar y ha quedado expuesto ante tus ojos. Ahora sabes lo que tienes que hacer porque ha quedado expuesto. Entonces, hermanos, aleluya. Gracias, Padre Yahvé. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, Señor, por traernos esta palabra, por traer la revelación, el entendimiento, el conocimiento, el de nuevo, la inteligencia, Señor, para toda esta palabra, bendito Dios, que está ministrando nuestro corazón y mostrando, Señor, las consecuencias de la codicia, Señor, los sinónimos de ella, bendito Dios, para que las descubramos, Señor. Todo esto, el orgullo, Señor, la agresividad, el rencor, los celos, Señor, la venganza, el egoísmo, la tacañería, la cobardía, la avidez, la mentira, la ambición, el avaro, bendito Dios, Señor. Todo esto, Señor, hace vender, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Rey, Señor, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, abrimos nuestro corazón en este tiempo, Señor, de la exposición de tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú alumbres con tu lámpara, Señor, todas estas tinieblas, Señor, que has descubierto, Señor, y que nos dices qué hacer, Señor. Y es presentarlas a ti, Señor, y ponernos cuidado. Pedimos perdón, Señor, por todas aquella codicia, Señor, que es el fuerte, Señor, y todos sus distractores, Señor, todos estos demonios, bendito Dios, Señor, que han quedado al descubierto, Padre. Lo has descubierto, Señor. Así que te damos gracias y pedimos perdón, Señor, por esa codicia que había alojada, Señor, y que la has descubierto, Señor. Mira, hermanos, que el Señor muestra cuando está orando la hermana. A los demonios se les has quitado el escudo y ellos quedan desnudos ante la palabra que el Señor ha dado. Y es el obrar tuyo, mi hermano, para poder sacar ese fuerte de tu vida. Están descubiertos y están sin protección, para que por el fuego de Dios y el viento del Espíritu, la luz del Espíritu, ¿sí?, venga y haga esa obra de liberación en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, Señor, entregamos, Señor, bendito Dios, Señor, este fuerte en nosotros, Señor, lo atamos de pies y manos, Señor, en nuestro ser, en nuestro corazón, bendito Dios, Señor, porque tú dices que para saquear la casa tenemos que atar el fuerte, Señor. Entonces atamos, Señor, el fuerte, la codicia, la avaricia, Señor, y todos aquellos, Señor, que se desglosan de ellos, Señor, todos estos demonios, Señor, de la envidia, Señor, de todo esto que hemos confesado, bendito Dios, Señor, porque esto es obra de la carne, bendito Dios, por la falta del entendimiento, Señor. Así que reconocemos, Señor,
Reconocemos, Señor, que todas estas cosas han estado en nosotros, bendito Dios, Señor, y que tú, Señor, la has descubierto, bendito Dios. Aquí colocamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque esto es botín para ti, Señor. Así es, Señor. Así que gracias, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, en la renovación del pensamiento, Señor, de nuestra mente, Señor, a estar vigilantes en las actitudes, Señor, De cómo nuestro nos corazón, movemos, Padre Señor, Santo, cómo sí. se mueve este corazón, bendito Dios, para llevar tu palabra, Señor, y cortar de raíz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que sea libertada esta área, Señor, de la codicia, bendito Dios. En el nombre de Jesús Así es, te damos Señor, bendito gracias, Dios, precioso Señor, te damos gracias, Espíritu Rey Santo, Señor. en el nombre En el de nombre de Jesús, Cristo Señor. Jesús. Amén. Y amén. Amén. Mis hermanos, somos de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva. Nuestra hermana Aida Marina Muñoz, que nos acompañó en la palabra, y su pastor Carlos Enrique Muñoz. Señor los continúe bendiciendo.